Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola queridos amigos, en esta ocasión estoy contento nuevamente de estar con ustedes para compartir de la palabra del Señor y vamos a estudiar hoy acerca del poder del testimonio personal. Comencemos ese estudio con una oración, pido que Dios nos dirija para poder comprender mejor su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos en esta ocasión que tú nos permites compartir nuevamente de tu palabra. Señor, nos deleitamos en tu día santo, en este día precioso, pero también queremos, Señor, aprender más de lo que tú has dejado escrito y cómo podemos tener ese poder del testimonio personal para llevar a otros a tus pies, para que puedan conocerte lo grandioso, lo bueno que eres tú. Te invito, Dios, que podamos tener una experiencia diferente, una experiencia más personal en nuestro conocimiento contigo, en nuestro crecimiento, en la relación personal, y que así, Señor, lleguemos a comprender y llevar a otros a tus pies. Pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir acerca de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra a través de la experiencia de dos de sus discípulos. Estos fueron Pedro y Juan, que después de haber presenciado la muerte de Cristo, después de haber visto su resurrección y luego ver su ascensión, fueron llenados por el Espíritu Santo para llevar este hermoso y precioso mensaje de la palabra de Dios al mundo. Pero comenzaron ellos como Cristo les mandó en Jerusalén, allí en el templo mismo. Y por esta razón vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 4, después de que ellos tuvieron ese hermoso milagro de haber ayudado a este hombre, un hombre que era minusválido, que era cojo, a volver a tener la capacidad, la libertad de caminar, porque ellos compartieron con él de lo que Dios había hecho por ellos, del amor de Cristo y del poder que Cristo les otorgó a través del Espíritu Santo. Notemos lo que nos dice el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñara al pueblo y anunciaran en Jerusalén, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí vemos que estos dos hombres, Juan y Pedro, después de haber hecho esta obra de dar sanidad a este minusválido, a este hombre que era cojo, lisiado de los pies, después de hacer esta obra, se quedaron allí compartiendo, hablando del poder de Dios y de la resurrección a través del poder de Cristo, a través de la experiencia que tuvo Cristo en salir de la tumba victorioso. Notemos que al ellos compartir este mensaje, trajo un resentimiento con los saduceos, que formaban parte de la mayoría de los sacerdotes. En este sentido, noten ustedes de aquellos que se oponían y rechazaban el concepto de la resurrección, estos hombres resentidos los pusieron en la cárcel porque pues no sabían cómo más callar a estos hombres. Pero continúa la historia, versículo 4, dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así vemos entonces en este pasaje que Juan y Pedro fueron llevados, después de estar en la cárcel por una noche, fueron llevados ante el concilio, ahí delante del sumo sacerdote y su familia. Los sacerdotes estaban presentes y les pidieron a estos hombres que describan por qué estaban ellos compartiendo ese mensaje que ellos habían rechazado, es decir, el mensaje de la resurrección. Y noten ustedes como Pedro,
sino el Espíritu Santo empieza a hablarles, a compartir con estos hombres no solamente lo que ellos habían hecho contra Cristo, que habían crucificado al Hijo de Dios, que habían sido los que habían rechazado a Él como Mesías, pero también está describiendo que es el poder de Cristo, el poder que Dios les otorga a través de la muerte de Jesucristo, a través de la experiencia de Cristo como Salvador del mundo, que tienen el poder ellos para poder compartir y dar sanidad a ese hombre, a esa persona que había sido lisiada o coja desde su niñez. En ese sentido, notamos de que este milagro trajo un notorio reconocimiento de que estos hombres tenían algo especial, que hablaban por una experiencia propia. Pero notemos lo que sucedió después de que estos hombres escuchan también de que Jesucristo es esa piedra de ángulo, aquella piedra que Cristo había mismo dicho que Él era, y estos sacerdotes reconocían esa experiencia o esa frase porque ellos habían escuchado de Cristo decir lo mismo. Pero cuando Pedro repite y les dice, ustedes son los que rechazaron esa piedra, y esta es la piedra, el fundamento que está delante de nosotros, esta amonestación de Pedro era algo que estos hombres en realidad les trajo a su mente el sentimiento de que estaban delante de quienes habían presenciado la vida de Cristo y que la evidencia del poder de Dios, el testimonio, el evangelio que ellos habían escuchado del Señor Jesús, sus palabras, sus actos, sus obras, estaban en estos hombres realmente palpables, latentes. Y esa experiencia, ese testimonio que tenían era más poderoso de lo que estos sacerdotes podían tratar de hacer para oprimirlos. Pero noten cómo Pedro continúa diciendo, describiendo lo que significaba para ellos este Jesucristo, esta piedra angular, este fundamento para ellos. Dice allí, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así es como Pedro y Juan están describiendo ante estos hombres, ante este concilio, que la salvación únicamente viene a través de Jesucristo. Y están demostrando lo que significa el poder de Dios en sus vidas. El convencimiento, la seguridad de que la verdad del Evangelio de Cristo es la única manera de salvarse, es evidente en la manera como lo escriben, cómo lo están compartiendo. Y aquí, a pesar de que el testimonio es poderoso, estos hombres, los del concilio, se encuentran con una situación sumamente difícil porque no pueden negar que estos hombres, a pesar de su falta de intelecto, falta de educación, de gente común, gente del vulgo, a pesar de esto también se dan cuenta de que estos hombres habían estado con Cristo. El evangelio de Cristo, la manera de hablar de estos hombres reflejaba que habían aprendido a imitar a Jesucristo, a su maestro. Y esta experiencia que reconocen estos hombres es la experiencia que también en el tiempo actual podemos también percibir de aquellos que están realmente unidos a la palabra de Dios, unidos al Señor Jesús. Y sin embargo, a pesar de que estos hombres no tenían nada que habían hecho equivocadamente, no había ningún tipo de crimen, de acto en contra de la palabra de Dios o en contra de la nación judía, sino que al contrario, habían dado vida, salud a un hombre enfermo, estos hombres del concilio no podían pasar por alto este momento para poder oprimirlos, usar las armas del enemigo para tratar de quitar o apaciguar este movimiento del Evangelio de Cristo. Por eso, noten lo que ellos hicieron con esos dos, con Juan y Pedro. Notemos lo que los hombres, este concilio decidió hacer con ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Es así como entonces estos hombres fueron amedrentados, fueron intimidados por la táctica satánica de, a través del temor, de la potestad, del miedo, tratar de callar a aquellos que hablen de Cristo. Pero aquí notamos que la respuesta de Pedro y de Juan no iba a ser una respuesta como la que
usualmente sucede cuando hay este tipo de intimidación. Noten que ellos tenían el poder del Espíritu Santo y estaban realmente dispuestos, si era necesario, aún dar sus vidas por su maestro. Por esta razón, noten lo que nos dice el versículo 19 y 20. Pero Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí entonces vemos cómo Pedro y Juan hacen esta respuesta contundente, sin ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo a lo que el hombre pueda hacer, ya que ellos dicen que ellos mismos juzguen, que este concilio supuestamente religioso, judío, juzgue entre si es justo o no para ellos obedecer a estos hombres antes que a Dios. Y en ese sentido les dicen, no podemos nosotros dejar de decir y hablar lo que hemos visto y oído. Esto aquí es realmente la fórmula de lo que significa testificar a través de la experiencia propia y por qué esta testificación, el compartir de lo que Cristo ha hecho en nosotros, es realmente lo más poderoso, el argumento más grande que podemos tener a favor de la verdad. Cristo quiere que, al igual que los discípulos, que fueron testigos oculares de sus obras y que pudieron presenciar, escuchar su palabra, también tú y yo podamos no solamente compartir de lo que la Biblia dice, pero específicamente compartir de lo que hemos visto y oído en nuestras vidas, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por ti, cómo has sido tú traído desde el mundo del pecado y has llegado a conocer este hermoso evangelio de gracia, de amor y misericordia. Dios necesita que su pueblo, que tú y yo estemos realmente hoy conectados al Señor Jesús, y a pesar de la intimidación que pueda haber, a pesar de que pueda haber hombres y mujeres que traten de aplacar, puedan intimidar, traer miedo, temor, o te sientas tú incapaz de compartir, si realmente has conocido a Cristo y Él ha salvado tu alma del pecado, no hay ningún otro mensaje más importante, más poderoso que puedas tú dar que tu propio testimonio. Por eso te invito y te insto a compartir más de lo que Cristo ha hecho por ti, a no dejar de tener ningún temor ante lo que puede suceder, porque el Señor te puede usar, te puede llevar a ti a traer a otros, a tu propia familia, a conocer más del Señor Jesús, a conocer el plan de salvación, para que así podamos ser salvos y redimidos cuando Él venga muy pronto. Finalmente quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 295, donde nos dice: la evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo es la manifestación de su amor hacia sus hermanos, el hacer las obras de Cristo. Este es el testimonio más maravilloso que se puede aportar en favor del cristianismo y que conducirá a las almas a la verdad. Es así entonces como el testimonio más profundo, más grande, más recto, más poderoso es el testimonio de un alma convertida, la que realmente ayuda a otros a buscar, a querer entender y conocer a Jesús. Y ese poderoso ministerio o testimonio que podemos tener, en realidad es lo que Dios quiere que tú y yo compartamos. Este testimonio es lo que Cristo espera que tú compartas, como Cristo ha salvado tu vida, y por eso no te rindas, no dejes que esta oportunidad pase por alto y más bien acepta el llamado de Dios a testificar, a mostrar a otros lo que Cristo ha hecho en ti. Que Dios te guarde y te bendiga en este hermoso día. Nos vemos mañana aquí también para continuar estudiando más de la palabra de Dios en este programa de Profundizar. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.